Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Pozas, soy doctorante en la Universidad IEXPOR, el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. El tema que voy a exponer es acerca de las nociones básicas de los argumentos e interpretaciones, el cual reflexionaremos sobre la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, donde los hechos relevantes o criterios discrepantes versaron en la posición jerárquica de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y su relación con la Constitución y el carácter de la jurisprudencia de la Corte Internacional. Como antecedentes, mencionaremos que el 24 de junio del 2011, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito y por el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer distrito. El alto tribunal ordenó el envío del asunto a la primera sala de la Suprema Corte, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Posteriormente, en virtud de la trascendencia del tema que se analiza, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que enviará el asunto al Tribunal Pleno para su discusión, el cual se derivó en la siguiente resolución. Posición respecto a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución y el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del estudio de los criterios antes expuestos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte determinó la existencia de la contradicción de tesis denunciada. Respecto al primer tema, relativo al posicionamiento de la norma sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución, el máximo tribunal, por mayoría de 10 votos, sostuvo que existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Respecto al segundo tema, relativo al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Internacional, el Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional. Menciona que desde que un tratado es incorporado al orden jurídico, las normas de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos a rango constitucional. Asimismo, menciona que cuando las normas constitucionales e internacionales se refieran a un mismo derecho, ello se articulará utilizando el principio pro persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte de Derechos Humanos resultan vinculantes para las personas juzgadoras, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio. Dentro de sus puntos resolutivos, menciona como primer punto que sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º Circuito y el séptimo tribunal colegiado en materia civil de primer circuito en términos del considerando en esta resolución. Como segundo punto, menciona que debe prevalecer el carácter de jurisprudencia,
los criterios sustentados por este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando esta misma resolución. Y también se menciona que debe publicitarse a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo. En resumen, la Corte menciona que la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, resuelta por el Pleno de la Corte, implica un nuevo paso para el constitucionalismo mexicano, así como en la protección de derechos humanos en nuestro país. Pues conllevó el reconocimiento que los derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional. Aunque hubo una limitante, pues cuando haya una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a lo que establezca nuestra norma fundamental. Bien resuelta, trascendental, que se reconoció el carácter vinculatorio de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para el desarrollo de esta interpretación, esta Suprema Corte de Justicia menciona que la reforma constitucional en materia de derechos humanos constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio del 2011 significa la introducción de un nuevo paradigma constitucional aquí en México. Por ello, dentro de las reformas, el artículo primero y el artículo 103 de nuestra Constitución ya las contemplan. Como conclusión, tomando en cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución de contradicción de tesis 293 del 2011, así como la entrevista que tuvo el doctor Carbonell al doctor Cárdenas en un video y en una entrevista personalizada mencionando el tema de la argumentación jurídica y las falacias, yo mencionaría que si bien la regla es completamente vinculante, ya que quedó plasmada en una tesis jurisprudencial, considero que debió emitirse una tesis aislada, pues no resolvió el tema de fondo. Por otro lado, la regla mencionada puede ser catalogada como un obiter. No debemos de perder de vista que fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Por eso, la regla menciona que cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, que en este caso es un obiter persuasivo. Es cuando